Gloria a Dios. Qué bueno es estar en alabanza y adoración a nuestro Dios. Sean todos muy bendecidos y enriquecidos en el Señor. La paz de Dios sea sobre vuestras vidas. Y bendecimos a las personas que nos están visitando en el día de hoy. Por primera vez, por segunda vez, por tercera vez. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a la casa de nuestro Dios. Vamos a permitirle por favor a los niños salir a su salón de clase, a su clase bíblica. Bendito sea el Señor, para que allí ellos reciban también una palabra, la cual ellos podrán entender. Amén. Los niños de 10 años hacia abajo pueden dirigirse a su salón de clase, a su escuela bíblica. Gloria a Dios. Y los demás se quedan aquí con nosotros en el salón principal. Saludamos a aquellas personas que nos dan seguimiento a través de las redes sociales. Son muy bendecidos y enriquecidos en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Vamos a cerrar nuestros ojos en este momento y vamos a orar al Padre, diciéndole que nos dé sabiduría, que nos dé conocimiento de su palabra, que nos dé entendimiento de su palabra, para poder entender los misterios que están ocultos en su palabra. Amén. Padre, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te damos, Señor, toda gloria y todo reconocimiento a ti. Y estamos aquí como niños, como infantes, dispuestos a abrir nuestros corazones para recibir más de ti, más de tu palabra. Espíritu Santo de Dios, necesitamos que nos revele una vez más lo que tu palabra dice, lo que tu palabra establece, y que podamos comprender y entender las sagradas escrituras, que tú nos puedas elevar a un nivel mayor de revelación, que nos pueda elevar a un nivel mayor de conocimiento, a un nivel mayor de entendimiento de las escrituras, que nuestros ojos sean abiertos, que nuestros sentidos espirituales sean abiertos y despiertos, y que podamos descifrar lo que tu palabra dice, que podamos decodificar lo que tu palabra establece. Son favores que te pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso fuerte a Jesús. Fuerte el aplauso al Señor. Necesito que todos tengan la Biblia, la palabra de Dios. Levanten las manos los que tienen la Biblia, la palabra de Dios. El que no la tiene, favor, acérquese a alguien que sí la tenga. Por lo menos quizás la puede tener en un aparato electrónico, un celular, una tablet, etcétera. Pero necesito que todos fijen sus ojos en lo que la palabra de Dios establece, en lo que la palabra de Dios dice, ya que durante todos estos días hemos estado hablando acerca de los eventos por venir. Es decir, hemos estado hablando acerca del rapto, acerca de la revelación y acerca de las señales proféticas. Ese ha sido el tema que hemos tratado en las últimas semanas. Y hoy vamos a profundizar un poquito más, porque en esas dos enseñanzas simplemente lo que hicimos fue prácticamente una introducción, y necesito enseñarle algo bien profundo acerca de la palabra, que quizás usted lo ha leído otras veces, pero no entiende lo que la palabra de Dios dice en esos textos bíblicos. Entonces, para entender los eventos por venir, los eventos del futuro, obligatoriamente tenemos que entender
la profecía que Dios le reveló al profeta Daniel, donde se habla de 70 semanas. Las 70 semanas se conocen así, las 70 semanas de Daniel. Y yo le invito a que abra su Biblia con nosotros en el libro de Daniel, capítulo 9, su versículo 20 en adelante. Quiero que todos, por favor, junto a nosotros, leamos la palabra de Dios. El libro de Daniel, capítulo 9, su versículo 20 en adelante. Y cuando usted lo tenga, lo consigue con un amén. Es importante que tome notas, amén, para que luego consulte con mucho más amplitud lo que usted va a recibir en el día de hoy. Daniel capítulo 9, su versículo 20, algunos versículos. La palabra de Dios la leemos en el nombre de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Diga conmigo: sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Es decir, hay gente que tiene sabiduría, pero no tienen entendimiento. Hoy en día las redes sociales abundan de ese tipo de gente. Personas muy sabias, intelectualmente hablando. Hay abogados, hay jueces, hay filósofos, hay psicólogos, hay médicos, hay teólogos, hay filósofos judíos. Hay un sinnúmero de gente sabia, pero son sabias muchas veces en su propia opinión o en su propia sabiduría humana, pero no tienen entendimiento. Porque la palabra de Dios dice que Daniel era sabio, y era tan sabio que Nabucodonosor lo hizo parte de su gabinete, de su reinado. Es decir, que Daniel estaba lleno de sabiduría. Pero el Señor le está diciendo: pero es necesario que para que tú recibas lo que viene ahora, reciba entendimiento. Diga conmigo: entendimiento. Dando a entender que no basta con usted ser sabio. Para entender las cosas que son de Dios, no basta con usted tener mucha letra, mucha filosofía, mucha preparación intelectual, porque el mismo apóstol Pablo dice que las cosas espirituales se analizan espiritualmente. Es decir, que con el intelecto humano usted no puede entender las cosas que son de Dios. Dígalo conmigo: con el intelecto humano yo nunca podré entender las cosas que son de Dios. Los asuntos del reino de Dios y de las profecías por venir no se pueden entender con el razonamiento humano, con el intelecto humano. Se necesita sabiduría espiritual. Es decir, se necesita entendimiento espiritual. Ahora, ¿a quiénes Dios le da la sabiduría? ¿A quiénes Dios le da el entendimiento? ¿A quién Dios le da el conocimiento? A aquellos que tienen el corazón como los niños. Porque el niño está dispuesto siempre a aprender. El niño es como una esponja, principalmente desde la edad de 1 año hasta la edad de 7 años. El papel del niño es como si fuera la esponja. El niño pregunta mucho en esa edad. Mami, ¿qué es esto? Mami, ¿para qué sirve esto? Mami, ¿de qué color es esto? Mami, ¿por qué tú sabes así? Por eso la palabra dice que tenemos que ser como los niños.
El niño tiene deseo de saber, deseo de aprender. Para tú entender este mensaje que viene ahora, tú tienes que tener el corazón de un niño. Tienes que desaprender en el día de hoy para comenzar a aprender. Dígale al que está a su lado, tienes que desaprender para comenzar a aprender. La palabra dice en el versículo 22 de Daniel 9: y me hizo entender. ¿Por qué muchas personas no reciben a Jesús ni lo aceptan como Jesús Dios? Porque están llenos de sabiduría humana, pero necesitan entender. Necesitan recibir esto en el Espíritu. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Escucha bien: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Sobre tu qué? ¿Cuál era el pueblo de Daniel? Diga, el pueblo de Israel. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. ¿Habrá qué? 7 semanas. Número 1, 7 semanas. Porque las 70 semanas el ángel se la divide en 3 partes. En 3 partes para completar las 70 semanas. Y hoy vamos a aprender lo siguiente: ¿cuántas semanas han pasado? ¿Cuántas semanas ha pasado? ¿Cuántos años han transcurrido? ¿Y qué es lo que viene en el futuro inmediato? Amén. Gloria a Dios. Sabe pues y entiende, versículo 25, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá, número 1, 7 semanas. Número 2, y 62 semanas. Usted calcula 7 más 62 son igual a ¿qué? A 69. 7 semanas más 62 semanas es igual a ¿qué? Ahora, estas semanas, es interesante que usted apunte eso para que entienda lo que viene a continuación. Estoy poniendo este fundamento para que tú entiendas por revelación lo que viene a continuación. Estas semanas no son semanas de días. Estas semanas son semanas de años. Cuando hablamos de una semana, estamos hablando de 7 años. Diga conmigo, 7 años. Y cuando hablamos de 7 semanas, 7 por 7 es igual a 49. De manera que estamos hablando a 49 años. La primera subdivisión, 7 semanas, 49 años. Pero luego habla de 62 semanas. ¿Equivale a cuántos años? A 434 años. Hello. Es decir, entre la primera fase, que son 7 semanas, sumado con las 62 semanas, hacen 69 semanas. Y en total, sumando los años, estamos hablando de un periodo de 483 años. Y yo necesito que usted, en su mente o anotado por ahí,
vaya copiando las cifras, porque las cifras son bien importantes. Los años y el tiempo cronológico en esta profecía es bastante importante, porque si usted no lleva la relación de años, entonces no entenderá lo que viene, vuelvo y repito, a continuación. Se han pasado 483 años, de un total de 490 años. Es decir, faltan 7 años, falta una semana. Fíjese sus ojos en eso, falta una semana. ¿Cuándo comenzará el reloj profético de Dios a caminar de nuevo? Porque hubo una pausa. Y le voy a explicar ahora mismo brevemente en qué consistió esa pausa. Por ejemplo, en el momento en que Daniel el profeta está recibiendo esta revelación de parte del ángel Gabriel, Daniel se encontraba en el exilio, se encontraba en Babilonia. Ya el pueblo de Israel, como resultado de su desobediencia, llevaba 68 años cautivo en Babilonia. Y lo vamos a estudiar, le estoy dando simplemente un bosquejo de lo que viene a continuación. Porque el pueblo de Israel, como resultado de su desobediencia, fue llevado cautivo a Babilonia. Sus mujeres fueron llevadas cautivas a Babilonia. Los hombres fueron llevados cautivos a Babilonia. Ahora, ¿por qué? Porque el profeta Jeremías lo había profetizado. Como ellos invalidaron el pacto, porque Israel, que lo vamos a ver ahora, es la esposa de Jehová. Y la iglesia, que lo vamos a ver ahora, es la esposa de Cristo. Hay dos esposas, la de Yahweh, Jehová, y la de Yeshua, la de Cristo. Si usted no entiende esto teológicamente, no podrá entonces decodificar las 70 semanas de Daniel. Dios, que lo vamos a ver ahora con lujo de detalle y con versículo bíblico, entró en pacto con la nación de Israel, con su esposa. Lo dice la Torá, lo dice el libro de Levítico y el libro de Deuteronomio, que forman parte de la Torá. Y como ellos invalidaron el pacto y se fueron tras dioses ajenos y adoraron otros dioses y no a Jehová, entonces el profeta Jeremías profetizó lo siguiente, que ellos iban a durar 70 años exiliados en Babilonia como resultado de su desobediencia. En otras palabras, iban a ser esclavos por 70 años en Babilonia. Y eso se cumplió al pie de la letra. Porque yo sé que Dios es un Dios de misericordia, pero también yo sé que Dios aborrece el pecado. Dígale al que está a su lado, Dios es un Dios de inmensa misericordia, pero aborrece el pecado. Y cada pecado trae su consecuencia. Nota que Daniel era justo, dice la palabra, era muy amado. Diga conmigo, Daniel era muy amado. Pero esto lo perjudicó. El pecado del pueblo de Israel, que era un pecado corporativo, perjudicó aún a los amados. Y esto es importante que usted lo entienda, porque hay pecados que son pecados personales y hay pecados que son pecados corporativos. Díganle al que está a su lado, los pecados corporativos son los pecados que afectan a todo el pueblo. ¿Cuántos recuerdan de Acán, que se robó un manto babilónico? Y cuando el pueblo de Israel se fue a enfrentar a Ai, perdieron la guerra. Y de allá para acá vinieron frustrados. Pero Señor, tú me hablaste y me dijiste que ibas a estar conmigo en todas las luchas, en todas las batallas, en toda la guerra. ¿Y qué ha pasado? Entonces el Señor le dijo, es que todos ustedes han pecado, es que todos ustedes me han fallado, es que todos ustedes me han desobedecido. ¿Pero en qué te hemos fallado? ¿En qué te hemos desobedecido? Porque un solo hombre
llamado Acán, se había robado un manto babilónico. Se había robado un tesoro. Hello. Y esto afectó al pueblo completo de Israel. Y por eso Dios le retiró su apoyo. Dios le retiró su respaldo. De manera que Daniel no estaba fuera del exilio. Y Daniel era justo. Daniel era un hombre de Dios. Cuando Daniel llegó a Babilonia tenía apenas 15 años de edad. 15 años de edad. Y de 15 años de edad ya les tenía una verdadera identidad. Porque no se postró ante los dioses de Babilonia. Ni él ni sus compañeros se postraron ante las imágenes de Babilonia. Y él llegó un jovencito de 15 años. Y ya su identidad espiritual estaba definida. Daniel era un hombre de Dios. Tan de Dios que los leones, cuando lo tiraron al pozo, no le pusieron a hacer daño. Sus compañeros eran compañeros de Dios. Porque cuando lo tiraron al foso de fuego, al horno de fuego, el horno tampoco pudo matarlo, pudo eliminarlo. Dando a entender que dentro del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, habían personas que estaban en completa comunión con Dios. Pero el pecado de Israel siempre ha sido un pecado corporativo, porque Dios escogió a todo el pueblo de Israel para que todo el pueblo de Israel lo adorara únicamente a Él. ¿Están entendiendo eso? ¿Están entendiendo hasta ahí? Amén. De manera que el pueblo de Daniel era el pueblo de Israel. Dice la palabra en el versículo 26: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Ya eso pasó. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durante las devastaciones. Y por otra semana, que es la última semana que falta por cumplirse, ya se han cumplido 69 semanas, falta una última semana, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Hello. Esa semana, ¿cuándo comenzará? Es la pregunta. Pastor, ¿cuándo comenzará esa semana? Porque hubo una pausa. Desde el momento mismo en que Daniel, faltaban ya 2 años para completarse los 70 años de cautividad en Babilonia, faltaban 2 años cronológicos. Ya habían pasado 68 años. Había pasado un tiempo largo, según Daniel capítulo 9 del 1 al 3. No puedo leer todos los textos bíblicos porque si no, esta enseñanza duraría 4 horas mínimo. Te estoy hablando en forma de bosquejo para que entiendas lo que viene a continuación. Entonces, habían pasado 68 años, faltaban 2 años. Daniel ya sabía que los 70 años estaban a punto de cumplirse, porque la palabra dice en Daniel capítulo 9 que él comenzó a buscar las profecías. Daniel, ya siendo un hombre adulto, porque llegó siendo un jovencito a Babilonia, habían pasado ¿cuántos años? 68 años, es decir, tenía casi 80 años Daniel. Y ya casi con 80 años comenzó a buscar qué dicen los profetas, qué dicen la profecía, y se encontró con la profecía de Jeremías, donde Jeremías había profetizado que eran 70 años y ya llevaban 68 años. Entonces sabía que faltaban 2 años y comenzó a apartarse en oración y a gemir en ayuno y oración, en silicio y en ceniza. Comenzó a interceder por él y por su pueblo.
¿Están entendiendo? Entonces, desde ese momento en que él comenzó a interceder por él y por su pueblo, se activó el reloj profético de Dios. Es decir, que la intercesión de Daniel activó el reloj profético de Dios al recibir esta profecía que habla acerca de 70 semanas. Y ahí comenzó el reloj profético de Dios a correr, y desde la restauración de Jerusalén, de los muros de Jerusalén, hasta cuando Cristo entró a Jerusalén. ¿Cuántos recuerdan la historia? Que Cristo, montado en un pollino, antes de morir en la cruz, entró a Jerusalén y la gente comenzó a decir: Hosanna, Hosanna al Rey. Y le tiraban palmas. Y él entró a Jerusalén montado en un pollino. No tengo tiempo para describirle con lujo de detalle todo ese detalle, pero desde el momento en que Daniel cronológicamente recibe la profecía de las 70 semanas y los muros de Jerusalén fueron restaurados, porque el pueblo volvió a Jerusalén, hasta cuando Cristo entra a Jerusalén montado en un pollino, pasaron cronológicamente, ¿sabe cuántos años? Pasaron 483 años. Es decir, pasaron 69 semanas. Y aquellos que ya escucharon la parte 1 de esta enseñanza, la parte 2 que está grabado en YouTube, ha subido en YouTube, se dará cuenta que a los suyos vino Jesús y los suyos no le recibieron. Y como los suyos no le recibieron, ¿sabe qué dijo Dios? Me cansé de este pueblo. Oye bien, porque el Mesías príncipe que menciona la profecía de las 70 semanas de Daniel hacía alusión a la llegada del Masaya, del Mesías, de Jesús. Y como el Mesías no vino como ellos querían que viniera, lo rechazaron, lo juzgaron, lo condenaron y lo enviaron a la cruz. Aleluya. Y el reloj profético de Dios se paró. Faltaba una semana de 7 años para completar las 490 años. El reloj profético de Dios se detiene. Por eso es que Israel es el reloj profético de Dios. Ahora usted está entendiendo, cada vez que yo menciono que Israel es el reloj profético de Dios, es porque es así. Pasaron 69 semanas. Israel rechaza al Mesías y todavía lo está esperando. ¿Sabe qué pasó? Hubo una pausa y se le dio apertura a la gracia. Hello. Diga conmigo: el Señor dejó de tratar con su primera esposa y comenzó a tratar con su segunda esposa, que es la iglesia. Amén. Amén. Y ya pasaron 2000 y pico de años. Y todavía nosotros estamos esperando que ese reloj profético de Dios se active, que en cualquier momento ese reloj profético de Dios se activa. Por eso le enseñé en las 2 enseñanzas pasadas que la iglesia actualmente no está esperando el fin del mundo. La iglesia actualmente no está esperando la manifestación del anticristo. La iglesia actualmente no está esperando los juicios que vienen y que caerán. La iglesia actualmente lo que está esperando es el retorno de Cristo. La iglesia está esperando ser arrebatada. En cualquier momento estamos nosotros caminando por las calles y suena la trompeta y despertamos allá en las bodas del Cordero. Dígale al que está a su lado: tiene que entender esto por revelación. Gloria a Dios.
Amén. Versículo 27. Y por otra semana, esta es la última semana que falta, que son 7 años, los cuales serán divididos en 2 partes. 3 años y medio de aparente paz y 3 años y medio de destrucción repentina. La iglesia, escuche bien esto que estoy bien profundo. La iglesia no participará de ninguna de las semanas. Las 70 semanas es para que el pueblo de Israel, y solo el pueblo de Israel, la vea. La iglesia no vio las primeras 69 semanas, la vio el pueblo de Israel cumplirse cronológicamente, porque la iglesia no existía. ¿Quién alumbra a la iglesia? La alumbra Cristo. La iglesia sale de los costados heridos de Cristo, y la iglesia nace en el siglo I. Es decir, la iglesia nace después de las 69 semanas de Daniel. Por eso se le llama el período de la gracia. La salvación que nosotros hemos recibido, no la hemos recibido por ley, sino por gracia. Su gracia nos ha salvado, su gracia nos ha restaurado, su gracia nos ha hecho acepto en el amado. Dígale al que está a su lado, no es por obra, es por su gracia. No es porque lo que tú hagas, es por su gracia. Su gracia nos ha restaurado, su gracia nos ha salvado. Amén. Escuche bien esto ahora, para que usted vea lo importante que es esta última semana. Esta última semana tiene lugar inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia. Por eso yo soy de lo que afirma que esta es la última generación. Yo lo creo así. Y le voy a explicar en otro estudio bíblico por qué yo creo que esta es la última generación. Hoy no se lo puedo explicar porque entonces me saldría básicamente del tema, y quiero desarrollar el tema. Pero es importante que tú entiendas que el reloj profético de Dios, el trato de Dios con Israel, comienza a correr ese reloj profético después que la iglesia desaparezca. Mientras tanto, no. Por eso es que los judíos no van a recibir a Cristo por revelación, porque Dios no está tratando actualmente con ellos, sino que ellos están pagando las consecuencias todavía de su desobediencia. Ellos están pagando las consecuencias de sus pecados. Es por eso que yo no pierdo mi tiempo estudiando cultura hebrea. Yo no pierdo mi tiempo estudiando filosofía judía. Yo no pierdo mi tiempo yéndome al hebreo, al arameo, de que para entender las profundidades de los rabinos. ¿Sabe por qué? Porque ellos no tienen entendimiento. Ellos tienen sabiduría intelectual, filosófica, pero no tienen entendimiento. No tienen la revelación. ¿Y cuál es la revelación, pastor? Oh, Cristo. El Cristo revelado. El Cristo revelado. Porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Pasaron 69 semanas. Falta una semana. El reloj profético se detuvo hace 2000 años para darle lugar a la gracia. Nació la iglesia. Dios está tratando con su iglesia. El Espíritu Santo descendido sobre su iglesia. Usted le habla a un rabino sobre el Espíritu Santo y te va a decir: tú estás loco. ¿Y qué es eso? Yo nada más creo en Dios el Padre, porque ellos no creen ni en el Hijo ni creen en el Espíritu Santo. Y si le habla en lengua, te dice: tú estás loco. ¿Qué es eso? Porque ellos no creen en el Nuevo Testamento. Porque si no creen en Cristo, al no creer en Cristo, no creen en los evangelios. Y si no creen en los evangelios, mucho menos creerán
en las cartas paulinas. Y es el apóstol Pablo quien te enseña todos los códigos de cómo recibir el Espíritu Santo. Es el apóstol Pablo quien te habla de los dones del Espíritu Santo. Es el apóstol Pablo quien te habla de los dones ministeriales. Tú le hablas a un judío tordoso acerca del ministerio apostólico, profético, evangelístico, y piensa como que tú te estás volviendo loco, porque tienen los ojos vedados. Esa revelación a ellos ni le ha llegado ni le llegará por el momento. Esa revelación le llegará después que la iglesia sea raptada. Y el anticristo lo engañe a ellos, porque el anticristo lo va a engañar. Y por eso se va a librar la última batalla, que es la batalla que menciona el libro de Apocalipsis, conocida como la batalla del Armagedón. Escucha bien esto. Y la batalla del Armagedón sucederá en esa última semana. Esos 7 años, que es la última semana de la profecía de Daniel, son clave para entender esta profecía. Porque cuando Israel se dé cuenta, cuando Israel despierte, que despertará después de los 3 años y medio de aparente paz, que se dé cuenta Israel que el político que ellos nombraron como el pacifista a nivel mundial es un tirano, es un demonio, entonces la palabra dice que sus ojos serán abiertos y entenderán, escuche bien, que ese no es el Mesías que ellos estaban esperando. Y la palabra dice que se volverán a Dios. Y se va a desatar el mayor holocausto en toda la historia, la mayor persecución. Y no solamente eso, todas las naciones del mundo que le servirán en ese momento al anticristo se van a rebelar contra el pueblo de Israel. Y es ahí cuando Cristo entonces vuelve por segunda vez y destruye a todos sus enemigos con el resplandor de su gloria. Amén. ¿Cuánto entienden esto? ¿Cuánto entienden esto? Entonces, escucha bien esto. ¿Por qué es importante entender las 70 semanas de Daniel? Es importante entender las 70 semanas de Daniel, de esa profecía, porque si usted no entiende estas 70 semanas, entonces no podrá entender el libro de Apocalipsis. Para tú entender los 22 capítulos del libro de Apocalipsis, obligatoriamente tú debes entender lo que dice Daniel capítulo 9. Porque Daniel capítulo 9 viene siendo el fundamento de lo que viene a porvenirmente. El fundamento de lo que viene. Y escuche bien que esto es bien importante. De los 22 capítulos que tiene el libro de Apocalipsis, 18 capítulos de ellos pertenecen a la última semana de Daniel. ...18 de esos capítulos hablan de esos 7 años de tribulación. Por eso es que escatológicamente yo te enseño por la palabra que la iglesia no pasará por la tribulación. Dígalo conmigo, la iglesia no pasará por la tribulación. La nación de Israel pasará por la tribulación. Las naciones de la tierra pasará por la tribulación. Pero la iglesia no pasará por la tribulación. Es importante que entendamos eso. Ahora, ¿por qué? Porque hay 2 esposas. Está la nación de Israel, que es esposa de Jehová, y está la iglesia, que es esposa de Cristo. En primer lugar, vamos a estudiar ahora mismo, vamos a ver brevemente que Jesús es el novio de la iglesia. La iglesia es la esposa desposada de Cristo. Diga conmigo, yo soy la esposa desposada de Cristo. Por eso habrá unas bodas.
Diga, yo soy la esposa, pero aún no me he casado. Por eso dice la esposa desposada. Pero ya proféticamente somos la esposa, pero no nos hemos casado. Vamos a ser arrebatados, vamos a ser librados de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero, para vestirnos de lino finísimo y entrar a las bodas del Cordero. Y Dios no va a permitir que su esposa pase por tribulación. Dios no va a permitir que su esposa, que es su novia actualmente, pase por momentos de pruebas y tristeza. ¿Qué novio va a querer que su esposa llegue a la boda maltratada, herida, teñida en sangre? Diga, no. Entonces, conforme a Efesios capítulo 5, versículo 23 hasta el 33, ahí habla de que la iglesia es la esposa de Cristo. Apúntelo para que lo lea en su casa. Y en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 2, la palabra dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ahí está hablando Pablo de quién, de la iglesia. 2 de Corintios, yo no lo veo a ustedes buscando Biblia, Dios mío. 2 de Corintios 11:2. El Señor nos cela, dice, porque os celo con celo de Dios. Cristo cela a su iglesia, pero el celo es santo. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Esa virgen pura a Cristo es la iglesia. Es la esposa de Cristo, la iglesia. Pero por otro lado, Jehová Dios el Padre es el marido de la nación de Israel. Porque la palabra dice que ellos intercambiaron votos. La nación de Israel se comprometió con Dios y Dios se comprometió con ella en el monte Sinaí, cuando estableció el pacto bajo la ley de Moisés. Vamos a buscarlo en Éxodo capítulo 19, versículo 5 hasta el 8. Abra su Biblia conmigo en Éxodo 19, versículo 5 hasta el 8. La palabra dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y todo el pueblo, escucha bien eso, todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Ahí la nación de Israel hizo voto, se puso el anillo de compromiso, se casó con Jehová. La nación de Israel se casó con Jehová. Pero como resultado de su desobediencia han venido históricamente todas esas consecuencias al pueblo de Israel. De ahí viene la persecución de los judíos históricamente hablando. ¿Por qué si es el pueblo de Dios? ¿Cuántos se han hecho esa pregunta? ¿Pero por qué si es el pueblo de Dios? Ha sido un pueblo que ha sufrido tanto. Nabucodonosor saqueó la ciudad de Jerusalén, se lo llevó a todo cautivo y duraron 70 años siendo cautivos. Nabucodonosor con el imperio medo-persa. Luego que vino Nabucodonosor, entonces que cayó el imperio medo-persa, entonces vino el imperio romano y lo gobernó a ellos. Y ellos tenían que pagarle tributo al César. Y se quejaba la gente estaba que no aguantaba más. El pueblo judío no aguantaba más en el tiempo de Jesús. Y le decía a Jesús: ¿es justo pagarle tributo al César? Y Jesús tuvo que decirle: pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El pueblo ya estaba cansado de pagar impuestos. Y desde el tiempo de Jesús se mantuvieron ellos en diferentes partes del mundo, exiliados.
lo que se conoce como la diáspora judía, como resultado de que ellos violaron el pacto. Mira que dice Isaías 54:5. Quiero que usted entienda esto, porque esto es poderoso. Isaías 54:5 dice, por eso yo amo la palabra, porque la palabra de Dios es exacta. Este libro no lo escribió el hombre, este libro lo escribió Dios. Aunque Dios escogió a 40 hombres, pero esos 40 hombres simplemente fueron instrumentos de Dios. El autor de la Biblia es Dios. Y esta profecía se cumplió cronológicamente al pie de la letra. Esas primeras 69 semanas se cumplieron cronológicamente. 483 años cronológicamente. Hoy en día ya han pasado 2583 años desde que se cumplió esta profecía. Escuche bien ahora. Isaías 54:5. De esta enseñanza va a depender tu futuro eterno. Porque el que está aquí, aunque vino por primera vez, aunque no entiende quizás todo lo que estoy enseñando, préstame atención, porque de aquí va a depender tu futuro eterno. Porque hay gente que creen que con la muerte se termina todo. No, tú estás muy equivocado. Con la muerte comienza todo. Porque la muerte le abre paso a la eternidad. Busque en YouTube muchísimos reportajes de personas que han muerto. Estaba yo viendo anoche una joven que no creía ni en su sombra, estudiante de psicología en Europa. Tuvo una complicación de salud. Entró bacteria a su sangre. Esta muchacha nunca había visitado la iglesia. Nunca tuvo un familiar que le hablara de Cristo. O sea, que de religión ella no tenía absolutamente nada. Hay mucha gente que nadie nunca le ha predicado a Jesucristo. Nunca. Pero para que usted vea que la misericordia de Dios es grande. Ella se murió clínicamente. La joven murió, colapsó. Busque ese testimonio por YouTube. Colapsó. Y cuando despertó en la otra vida, se encontró con la realidad. Ella vio el infierno. Para aquellos que no creen en el infierno, hay 50,000 testimonios en YouTube de personas que después que se han muerto, han visto ese lugar. Y este que está aquí ha estado de aquel lado del plano. Quien le está hablando en este momento también ha estado de aquel lado. Porque es como un portal que se abre y tú pasas del mundo natural al mundo espiritual. Y allí ella vio muchísimas cosas, las cuales no voy a describir porque ese no es el mensaje. Y Dios le dio la oportunidad de que ella despertara de esa condición que tenía. Prácticamente el Señor le devolvió la vida, la resucitó. Y Jesús se le reveló a ella. Te estoy hablando de una persona que no tenía absolutamente nada de religión en su mente. Porque usted dirá, no, eso quizás su padre le habló y eso quedó en su subconsciente. Quizás su abuela le habló de Cristo. No, a esa muchacha nadie le habló de nada. Y Jesús trató con ella. Eso pasó conmigo hace mucho tiempo. Mi lengua estaba pegada al paladar. Tenía un frenillo que agarraba mi lengua. Y yo no podía hablar con libertad. Cada vez que yo hablaba, la lengua se me enredaba. Incluso me llevaron en una ocasión al hospital. Me cortaron el frenillo. ¿Y qué va? Seguía arrastrando la lengua. Porque el propósito del enemigo era tratar de que yo no me comunicara libremente. Porque el enemigo quizás sabía que Dios tenía planes conmigo. Y desde la edad de 4 años, el Señor me abrió el mundo espiritual. Estoy hablando de mi testimonio personal. Me abrió el mundo espiritual, donde yo veía como un niño que no entendía el mundo espiritual. Yo veía imágenes espantosas. Yo veía demonios.
y me levantaba frenético y dormía con mis padres que están aquí presentes. Muchas noches dormí con mis padres. Luego el Señor me explicó y me habló y me dijo que el enemigo lo que quería era hacer de mí un niño anormal con problemas psicosomáticos. Pero en el momento yo como infante no entendía lo que estaba pasando. Yo simplemente veía esos demonios, esas imágenes, y la veía con tanta frecuencia que hasta me acostumbré a ver ya esos demonios que entraban a mi habitación. Yo dormía en una cama cuna de madera grandísima y ahí esos demonios se aparecían. Yo no sé por qué, cuál era su propósito, pero no era bueno, porque Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Pero nota que ellos nunca pudieron ponerme la mano, simplemente se me aparecían para infundirme miedo, temor. Y un día apareció en mi habitación un personaje que yo jamás podré olvidar. Yo recuerdo que ese personaje entró, como lo dice Daniel, entró con presteza. Es decir, entró con agilidad a mi habitación, vestido de blanco. El rostro le resplandecía tanto que apenas podía distinguirlo. Yo no sabía ni lo que era un ángel, yo no sabía lo que era un demonio, simplemente yo veía las imágenes. Y ese día entró ese personaje que con su resplandor iluminó toda la habitación. Y se acercó y me dijo: yo soy Jesús y he venido aquí para sanarte. Y con este dedo tocó mi lengua y me dijo: te desato la lengua para que predique mi palabra. Te desato la lengua para que prediques la palabra de Dios. Yo era un muchacho, era un niño. Yo no sabía describir esa experiencia. No la describí nunca, no se la conté nunca a nadie. Fue una experiencia más de la tanta experiencia que ya yo había tenido en el mundo espiritual. Pasaron varios años. Luego Dios levanta a un profeta en una casa de oración. Y Dios me dice a través de ese profeta, ya yo estando en la iglesia, porque después de esa experiencia el Señor puso en mí un deseo natural de buscar su presencia, de buscar su rostro, de saber más acerca de las cosas que son de Dios. Y ese profeta me dijo: ¿te acuerdas cuando yo te visité y toqué tu lengua para que predique mi palabra? Ya ha llegado el tiempo de predicar mi palabra. Es decir, que las experiencias en el mundo espiritual son más reales que las que tú tienes en el mundo natural. El mundo espiritual es más real que el mundo físico. Lo que no se ve es más real que lo que se ve. Por eso le digo que esta enseñanza, si usted la asimila y la recibe en tu espíritu, esto te va a garantizar a ti con quién tú vas a pasar la eternidad. Porque hay gente que no reciben a Cristo en su corazón porque no entienden. Porque tú le preguntas: ¿tú amas a Cristo? Sí, yo lo amo. ¿Tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Te quiere entregar a Cristo en el día de hoy? No, todavía no. Dios no me ha tocado. ¿Y sabe por qué se expresan de esa manera? Dios no me ha tocado porque no entienden. ¿Qué es lo que no entienden? Que ya Jesús te tocó. ¿Qué es lo que no entienden? Que ya Jesús murió por ti en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que no entienden? Que ya Él se sacrificó por tus pecados y murió en la cruz por tus pecados, para que hoy tú seas libre de todo pecado, para que hoy tú seas libre de toda maldición, para que hoy tú seas libre de toda enfermedad, para que hoy tú seas libre de toda maldición, de toda pobreza. Amén. Amén, gloria a Dios. Estamos claros con eso hasta ahora, ¿verdad? Dos esposas, la esposa de Cristo y la esposa de Jehová. Una no pasará por la tribulación y otra pasará por la tribulación. ¿Cuál de ellas no pasará por la tribulación? Diga la iglesia, diga: yo no pasaré por la tribulación.
quien va a pasar por la tribulación es Israel. Dice la palabra en Isaías 54:5: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. ¿Ves? La esposa de Israel, la esposa de Jehová es Israel. Ahora Jeremías 3:14 dice: convertíos, hijos rebeldes. Oye cómo Dios le llama a Israel, para aquellos que se jactan: yo soy hebreo. Esa es la onda de ahora en las redes sociales. Yo soy hebreo, yo entiendo la Torá, yo entiendo el Talmud, yo entiendo las tradiciones judías y la cultura judía. Pero mira cómo Dios te llama a ti. A ti que te identifica con el hebreo. A ti que está en Israel con una bandera de 6 puntas. Dios te llama hijo rebelde. Jeremías 3:14: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré 1 de cada ciudad y 2 de cada familia, y os introduciré en Sión. O sea, lo que él introdujo en Sión en el año 1948, donde Israel volvió a convertirse en una nación, toda esa gente que ahora mismo está peleando en la franja de Gaza y que forman parte del pueblo de Israel, el Señor le llama hijos rebeldes. Ay, pastor, ¿cómo va a ser? Sí. Mira por qué. Jeremías 3, del 6 al 8. Le llama hijos rebeldes porque ellos cometieron adulterio espiritual. Y Jehová se divorció de ellos. Es decir, que esos judíos que están ahora mismo peleando en la franja de Gaza son hijos rebeldes. Y Jehová se divorció de ellos. Eso no significa que ellos no son el pueblo de Dios. Siguen siendo el pueblo de Dios. Pero ¿qué hizo Jehová como resultado de su desobediencia? Se divorció de ellos. Jeremías capítulo 3, versículos 6 hasta el 8 dice: me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿ha visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije: después de hacer todo esto, ¿se volverá a mí? Pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado, la rebelde Israel esto da ganas hasta de llorar lo que pasó ahí. Ella vio que por haber fornicado, la rebelde Israel, yo la había decidido, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Jeremías 31:32 dice, para aquellos que se cuestionan por qué este pueblo es tan odiado en el mundo, por qué lo odian tanto, por qué que odian a Israel tanto, por qué que destenta tanto a Israel. Hitler mató 6 millones de judíos. ¿Por qué? Porque no se arrepintió de su rebeldía. Y nota que Daniel, que fue el que recibió la visión, y cuando Dios se expresa de Daniel, le dice muy amado, Daniel pagó la consecuencia porque Daniel estaba en el exilio también, dando a entender que Dios te perdona. Pero aunque Dios te perdone, las consecuencias de tu pecado vienen porque vienen.
Yo sé que desde el momento mismo que una gente se arrepiente, Dios la perdona. Pero eso no significa que le va a quitar las consecuencias. Yo sé que muchos hebreos, muchos judíos se han arrepentido, es verdad. Hay mucha gente que se han arrepentido ahí en Israel y que han buscado de Dios ahí en Israel. Pero Dios dijo, no, yo lo perdono, pero las consecuencias vienen porque vienen y eso está establecido. Dice Jeremías 31:32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarla de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Israel invalidó ¿qué? El pacto. Por esto Israel pasará por la tribulación y por la gran tribulación, según Daniel capítulo 9. Esa profecía de Daniel capítulo 9 y de las 70 semanas de Daniel, esa profecía es específicamente para el pueblo de Israel, para la nación de Israel. Y esa última semana que falta es para castigar a la rebelde Israel. La iglesia nada tiene que ver con eso. La iglesia no verá esa semana, será raptada, será arrebatada. Es por eso que la iglesia tiene que depender de la gracia. Y para depender de la gracia hay que vivir por fe. Diga conmigo, por fe. Amén. Y el profeta Oseas lo dice también de esta forma. Oseas capítulo 2, versículos 6 y 7. Oseas capítulo 2, versículos 6 y 7 dice: por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la sacaré con seto, y no hallará sus caminos, seguirá a sus amantes. Oye lo que dice la palabra. ¿Seguirá a quiénes? ¿Seguirá a quiénes? Y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Cuando se active el reloj profético de Dios, que pasen los 3 años y medio de aparente paz, entonces ellos se despertarán de su sueño y se volverán a su marido. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Porque la palabra dice que Dios rodeará su camino de espinos. Eso significa que todas las naciones de la tierra rodearán a Israel para destruirla del todo. Se levantará Siria, se levantará Cisjordania, se levantará Irán, se levantará Irak, se levantará Egipto, que ahora mismo está neutral, se levantará Siria, que ahora mismo está neutral pero con su reserva, se levantarán todos esos países árabes, se levantarán en contra de Israel, se levantará la OTAN, llámese Europa, son países europeos, se levantará Asia, China. Todas las naciones se van a levantar en contra de Israel. Osea lo dijo: voy a rodear tu camino de espinos. Todo el mundo se va a levantar contra Israel, porque el anticristo va a gobernar todas las naciones. Y ellos, la palabra dice, y ellos se volverán a esposo, porque dirán, me iba mejor con Jehová que con el anticristo. Me iba mejor con Jehová que con este político. Y la palabra dice que se volverán a Dios.
Y eso lo voy a tratar en una segunda parte de esta enseñanza, porque si no, esta enseñanza se va a alargar demasiado. Pero lo cierto del caso es que la tribulación es, diga conmigo, la tribulación es para la nación de Israel, no para nosotros. La nación de Israel le verá la cara al anticristo. Sí, se la verá. La nación de Israel será perseguida. La iglesia de Cristo no, porque será arrebatada. Y en las enseñanzas pasadas explicamos quiénes se irán en el arrebatamiento, porque hay gente que forma parte de la iglesia que lamentablemente no se irá, no será levantada, no será arrebatada porque son incrédulas. No será arrebatada porque son cristianos fríos y tibios. No será arrebatada porque viven una vida como le da la gana. También esa gente le verá la cara al anticristo. Eso lo enseñamos en las enseñanzas pasadas. Pero la esposa de Cristo, que es la iglesia, será librada de la ira que viene. Eso está en Primera de Tesalonicenses 5:9. Dígale al que está a su lado, dale un codazo así, ¿escuchaste eso? Escapa por tu vida. Primera de Tesalonicenses 5:9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo leyó conmigo? No, no lo leyó, tú lo escuchó nada más. Pero es importante que usted lea estos textos puntuales, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Dios, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo de todas las edades resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos para con los otros con estas palabras. Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 18. Amén. Viene una sentencia de sufrimiento. Viene una sentencia de juicio sobre la esposa divorciada que es Israel. ¿Cómo serán estos tiempos venideros? Y ahí lo vamos a dejar. ¿Cómo será ese tiempo de sufrimiento? Eso está descrito desde Apocalipsis capítulo 6 hasta Apocalipsis capítulo 19. Eso está descrito. Serán tiempos bien difíciles. La palabra dice que habrá personas que ansiará la muerte, deseará matarse, morirse, y la muerte huirá de ellos. Oh, algunos correrán a los montes. Jesús dijo: los que estén en la azotea, huyan a los montes. Habrán terremotos. El sol se convertirá en sangre. Se oscurecerá, la luna se teñirá en sangre, las estrellas caerán del cielo. Habrá un terremoto como nunca antes hubiese visto en la tierra. Serán días terribles. Dígale al que está a su lado: yo prefiero a Cristo. Díselo al que está a su lado: yo prefiero a Cristo. ¿Cuántos prefieren a Cristo? Porque la salvación es por gracia. Yo prefiero a Cristo. Yo prefiero irme con Él. La gente no entiende esto. Hay personas que no entienden lo del arrebatamiento. No lo entienden. Está lleno de sabiduría, pero sin entendimiento. Hay gente que tienen libros en esa cabeza, pero esto no lo entienden.
Lo que le expliqué al principio, tienen sabiduría intelectual, pero no tienen entendimiento. Ay, Padre, ni siquiera la enseñanza pude dar, simplemente fue la introducción de esto. Yo lo que hice hoy fue que le di un bosquejo panorámico de lo que va a pasar. Diga conmigo, la iglesia no pasará por la tribulación. Diga, yo no pasaré por la tribulación, porque mi amado, ¿cómo cantamos aquí? Mi amado, yo soy qué, la iglesia tiene a Cristo. 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 Diga conmigo, yo tengo a Cristo. Yo tengo a Cristo. Yo tengo a Cristo. Y no le veré la cara al anticristo. No se la veré. Israel le verá la cara a ese demonio, pero yo volaré con Cristo. ¿Cuánto volarán con Cristo? ¿Cuánto volarán con Cristo? Cuánta información tengo yo aquí, pero hoy no es posible darla. Hoy no es posible darla. Ay, 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 ay. Gloria a Dios. Pero le dije lo principal. Han pasado 69 semanas de 70 semanas. Falta una semana. Dios tuvo tanta misericordia con nosotros que paró el reloj. Y todavía el reloj sigue parado. ¿Y por qué sigue parado? Hasta que tú te decidas entregar tu corazón a Cristo. ¿Tú te imaginas que ese reloj no se hubiese parado? Ninguno de nosotros ni siquiera hubiésemos nacido. Pero el reloj se paró. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos escogió de antemano. Ahora usted entiende la predeterminación del Padre. Y no solamente tú entiendes la predeterminación, sino que entiende la elección. Ya Dios te vio a ti en Cristo desde la eternidad. Ay, 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 ay. ¿Qué es lo que estoy diciendo en el día de hoy? ¿Sabe por qué el reloj profético de Dios se paró? Porque el Señor te vio a ti en Cristo desde antes que tú nacieras. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Es por eso que yo enseño que Él es el todo en la elección. Dígale al que está a su lado, el Señor no solo te llamó, sino que te escogió. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Tienes que sentirte afortunado porque Dios te seleccionó para alabanza de su gloria. 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 Ahora podemos entender más claramente porque el reloj profético de Dios se detuvo. Ahora yo entiendo lo que dice Romanos capítulo 8, aleluya, versículo 28. Romanos 8, 28. Abra su Biblia conmigo, que con esto vamos a concluir. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Oh, gloria a Dios. ¿Por qué, pastor, se detuvo el reloj? Por amor a ti y por amor a mí. Oh, gloria. Por amor a ti y por amor a mí. Romanos 8, 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aleluya. No te sientas triste porque Israel rechazó al Mesías. No te sientas triste por ello. Eso estaba ya predeterminado por el Padre. Porque Dios es quien endurece los corazones y Dios es quien ablanda los corazones. Cuando una gente tú le prediques y no se quiera convertir, no te sientas triste, porque Dios es quien ablanda los corazones y Dios es quien endurece los corazones. La salvación es de Jehová.
Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Desde el momento que el reloj profético se paró, el Señor te vio a ti en Cristo. Y tú no existías hace 2000 años atrás. Hace más de 2000 años atrás, ninguno de nosotros existíamos físicamente. Solamente existíamos en la mente de Dios. Ay, pastor, ¿cómo va a ser? Es que lo que te voy a desatar ahora es bien profundo. Es para los entendidos, no para el que tiene sabiduría, sino para el que tiene entendimiento. Aleluya, aleluya. Alabe a Dios. Alabe a Dios. Dice, porque a los que antes conoció. Ay. Los que antes. ¿Y cómo me conoció antes si antes yo no existía? ¿Cómo fue eso? Él me conoció desde antes de yo existir. Porque a los que antes conoció. Esto es lo que la mentalidad judía y hebrea no entiende. Esto es lo que la gente rechaza. Esto es lo que la filosofía judía rechaza. Porque esto no es para sabios, esto es para entendidos. Diga conmigo, esto no es para sabios. Esto es para entendidos. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. ¿Quién es el primogénito? Cristo. Cuando el pueblo de Israel lo rechazó, se paró el reloj profético de Dios. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Hijos de Dios. Se te va a caer la peluca con esto que viene ahora. Versículo 30. Y a los que predestinó, a esto también llamó. No se conformó con conocernos antes de nuestra existencia. No se conformó con predestinarnos. Sino que aparte de eso dice, y a los que predestinó, a esto también. A esto también. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a lo que justificó, a esto también glorificó. Escucha bien esto. Ay, Padre. Ay, Padre. Ay, Santo. Y a lo que justificó, a esto también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? En otras palabras, nadie puede contradecir esto. ¿Por qué aconteció esto? Diga conmigo, porque a Dios le dio la gana. Porque yo soy el hijo de Dios. Porque yo quise, no. Fue que Él me engendró. A Él le dio la gana de engendrarme. Nadie aquí decidió nacer. Nadie aquí decidió nacer. ¿Está entendiendo esto? Nadie aquí ha decidido nacer. Fue Él que nos engendró en Cristo. Por eso Pablo dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra del Padre, a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, conociendo esto, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito,
por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Grítalo conmigo, grítalo conmigo. Grítalo, 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 grítalo. 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 El reloj profético de Dios se detuvo para Dios completar su obra en nosotros. Así que póngase de pies y dígale al que está a su lado: nada, diga nada, me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni tribulación, ni tribulación, ni tribulación, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que cuando un judío o uno que se cree judío quiera desubicarte del propósito de Dios, tú le vas a decir: tú estás lleno de letra. Por eso Pablo dijo que la letra mata. Se estaba refiriendo a esa letra filosófica, a esa letra que no te lleva a Jesús, sino que te aleja de Jesús. Esa letra te mata, pero el Espíritu vivifica. Diga conmigo: el Espíritu vivifica. La ley te mata, la ley te mata, pero la gracia te da vida. No es por ley ni por obra, es por su gracia. Hemos sido salvos por su gracia. Hemos sido salvos por su misericordia. Hemos sido salvos por su gracia. Levanta tus manos y comienza a adorarle. Dile: Señor, te doy gracias por salvarme. Te doy gracias por librarme de la hora que viene. La hora que viene de la prueba sobre el mundo entero para probar a los habitantes de la tierra. Te doy gracias porque me has librado. He sido justificado por la fe. Comienza a darle gracias a Dios. Dile: Dios, gracias. Aquellos que escuchan a través de las redes sociales, dale gracias a Dios por la salvación que tú has recibido en Cristo Jesús. Si todavía tú no has recibido a Cristo, recíbelo en tu corazón. Confiesa con tus labios que Jesucristo es el Señor. Si hay alguien aquí que todavía no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, este es el momento de hacerlo. La palabra dice que si tú confiesas con tus labios que Jesús es el Señor y cree en tu corazón, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Hay alguien aquí que desea entregar su corazón a Cristo? Que me levante la mano. Que me levante la mano si hay alguien que desea entregar su corazón a Cristo. ¿O ya todos tienen a Jesús? ¿Todos tienen a Cristo Jesús en su corazón ya? No estoy hablando de recibir una religión, porque la religión no salva. Ninguna religión te salva, es Cristo el que te salva. En Él hay salvación. En Él hay bendiciones en abundancia. Solo en Él hay paz. Viniste a mi casa, me visitaste, disfruté tu presencia. Solo en Él hay paz. Me cautivaste, no quiero que te vayas.
yo quiero que te quedes. He preparado un aposento para ti, mi amado, mi amado. Yo soy la tsunamita que te dice vive aquí, mi amado, mi amado. Y todo lo que ves he preparado para ti. Te adoramos, Jesús. Viniste a mi casa. Díselo a Dios ahí. Me visitaste, disfruté tu presencia. Me cautivaste, no quiero que te vayas, yo quiero que te quedes. He preparado un aposento para ti. Díselo a Dios ahí. Mi amado, mi amado, yo soy la tsunami. Ven a los pies de tu amado. Se vive aquí. Hoy es el día de tu salvación. Mi amado, Hoy es el día. mi amado, y todo lo que ves he preparado para ti. Hoy es el día. Mi amado, mi amado, yo soy la tsunamita que te dice vive aquí. Hoy es el día de tu salvación. Mi amado, y todo lo que ves he preparado para ti. Aquellos que quieren entregar su corazón a Cristo, ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Aquellos que me escuchan en sus hogares, si tú estás conduciendo tu automóvil, no importa donde tú estés, necesito que usted repita conmigo esta oración de fe. Si puede cerrar tus ojos, ciérrelo. Si no puede, porque quizás esté conduciendo o esté haciendo otra cosa, repita conmigo esta oración de fe. Di conmigo: Señor Jesús, hoy yo reconozco que soy pecador, pero te pido que me perdone. Te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y borra mi nombre del libro de la condenación. Acéptame como tu hijo. Lléname de tu Espíritu Santo y ayúdame a perseverar en este camino santo y bajo tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabe que la palabra dice? Si tú has confesado con tus labios que Jesús es el Señor, ya eres salvo. Si has repetido esta oración, la palabra dice que eres salvo. Si lo has creído con todo tu corazón, la palabra dice que ya tú eres salvo, porque has confesado con tus labios que Jesús es el Señor. Diga conmigo, iglesia: Jesús. Repítalo: Jesús. Pero en voz alta: Jesús es el Señor. Diga: Jesús, 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 Jesús es el Señor. Jesús, Jesús es el Señor. Jesus, Jesus is the Lord. Jesus, Jesus is the Lord.
Jesus, Jesus is the Lord. Confiésalo. Confiésalo en esta mañana. Confiésalo. Confiesa con tu boca. Confiesa con tu boca que Jesús es el Señor. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. Oh. No importa todo lo que cueste. Gloria, gloria, gloria. Tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo. Ay, 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 ay. Otra y otra y otra vez. Confiésalo. No importa todo lo que cueste. No importa. Ya vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. Ahí está Dios tocándote. Ahí está Dios tocándote. Sigue alabando a Dios. Sigue alabando a Dios. Y solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. Díselo. No importa todo lo que No importa, no importa. Tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. Oh, y una y otra y otra vez. Y una y otra y otra vez. Y una y otra y otra vez. Toda lengua confiese. Toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Toda lengua confiese, Jesús es el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Glory, glory to Lord. Vamos adorando, iglesia, adorando. Adorando a Dios. Vamos. Vamos adorando a Dios. Resucitaré, en tu aposento me levantaré. Entra, entra. En tu aposento resucitaré. Entra a la presencia de Dios. Me levantaré, en tu aposento resucitaré. En tu aposento Entra, entra. me levantaré. En tu aposento resucitaré. En tu aposento me levantaré. En tu aposento resucitaré. En tu aposento me levantaré, mi amado. ¡Oh! ¡Fuego de Dios! Yo soy la tsunamita que te dice vida. Fuego de Dios sobre tu vida. Mi amado. Mi amado. Mi amado. Y todo lo que ves he preparado para ti. Gracias, Padre. Dale un aplauso fuerte al Señor.